construidas por su esfuerzo y por su empeño. Igualmente, por eso las contemplamos dentro de todo el estudio. Hicimos una relación de interconexión, su origen, a dónde nos conduce y cuál es la longitud. Dentro de las actividades económicas tenemos 3 renglones que son importantes. Tenemos el más fuerte, que es la ganadería, con la producción de carne principalmente, y con lácteos y todos sus derivados. Tenemos en la agricultura que hay cultivos de arroz, de yuca, maíz y sorgo. Y por último estamos con los que están en crecimiento, que es la industria, el consumo de bienes y servicios y el turismo, como lo tiene la Macarena en estos momentos. En temas de arqueología tenemos que en el bloque, tenemos potenciales de diferente índole, que es el alto, el medio y el bajo, encontrando que dentro del área de interés de perforación exploratoria tenemos en la mayoría es un potencial medio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos probabilidades de hacer hallazgos arqueológicos. Hay una parte que es la baja, que es la parte verde, donde posiblemente no hay hallazgos arqueológicos. De todas maneras se te contempla porque puede ocurrir que se encuentren. También dentro de las reuniones y el relacionamiento con las comunidades se identificaron cuáles son los puntos de interés y cuáles son los más visitados, son los paisajísticos, teniendo en cuenta que tenemos la quebrada de las Marimbas, el río Lozada en Bocanas Posetas, Dos Quebradas en San Juan de Lozada, el Cananguchar el Borugo y el río Lozada. Todo esto pues relacionado con fuentes hídricas. Zonificación ambiental, continúan con Carolina. Bueno, teniendo en cuenta la caracterización de cada uno de los 3 medios, el biótico, el abiótico y social, se lleva a cabo la zonificación ambiental, que nos permite conocer el grado de sensibilidad e importancia de cada uno de estos componentes. Se inició esta evaluación o zonificación ambiental por medio de la implementación de un procedimiento en donde se identificaron los grados de sensibilidad del componente biótico, abiótico y social, que finalmente nos da como resultado una imagen por componente identificado de la siguiente manera, partiendo de un nivel alto, medio o bajo de grado de sensibilidad. Para el componente abiótico se identificó que los elementos de mayor sensibilidad son los cauces de los ríos, las áreas de inundación del río Lozada, las pendientes bajas, excepto en márgenes verticales en donde se presenten procesos de socavación. Asimismo, para la zonificación del medio biótico se tiene que los elementos de mayor sensibilidad biótica son los parches de bosques, la mayor riqueza de flora y fauna, donde hay alto potencial de recuperación de ecosistemas naturales y un potencial de conectividad. De igual manera ocurre con el medio socioeconómico, identificando que esos elementos de mayor importancia son los centros poblados, la infraestructura y las áreas dedicadas a actividades productivas, que nos dan como resultado finalmente la caracterización o la zonificación ambiental del área de interés que vemos a continuación, y nos permite identificar sectores en donde la compañía va a tener grados de sensibilidad mayor, identificándolos con un color rojo. Siguiente, por favor. Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto es importante tener en cuenta que se requiere realizar una demanda y aprovechamiento de los recursos naturales. Bajo este contexto, la compañía, luego de llevar a cabo la caracterización de las fuentes superficiales del área, identificó que existen 7 puntos posibles para llevar a cabo la captación, dentro de los cuales tenemos la Quebrada de la Victoria, Cano Gringo, Quebrada de las Mariposas, Río Lozada, Quebrada de las Marimbas, Quebrada de la Anta, Quebrada de las Marimbas. Y de acuerdo con los resultados obtenidos en esta caracterización, se identificó que puede hacerse en ciertos periodos del año, con un caudal máximo de hasta 4 litros por segundo. Siguiente, por favor. De igual manera, teniendo en cuenta que se van a desarrollar actividades que nos van a generar aguas residuales de tipo doméstico o industrial, la compañía está solicitando autorización para realizar actividades de vertimiento, luego de haber sido tratadas estas aguas por empresas que cuenten con todos los permisos frente a las autoridades. Las opciones de vertimiento se refieren a aumentación
a vías internas, riego por aspersión, evaporación mecánica, reinyección, entrega a terceros o el reuso. Siguiente, por favor. De igual manera se requiere o se estima el aprovechamiento forestal para la construcción de locaciones y facilidades tempranas con un volumen de 1.803 metros cúbicos. Asimismo, adecuación y construcción de vías de líneas de flujo y coberturas aproximadas de bosque y galería, pastos enmalezados con un volumen de 5.778 metros cúbicos. Siguiente. En esta imagen podemos ver aquellas imágenes, aquellas coberturas que nos representan, coberturas que han sido afectadas o que presentan algún tipo de intervención. Dentro de las cuales tenemos los pastos arbolados, los pastos enmalezados y pastos limpios, y aquellas que, por el contrario, se encuentran en su estado más natural, que serían los bosques de galería y los bosques abiertos. Siguiente. Dentro de los permisos que se están solicitando se tienen las ocupaciones de cauce. La ocupación de cauce es el cruce que se realizaría por drenajes para permitir el flujo continuo de las aguas por medio de la instalación de estructuras de paso o construcción de alcantarillas. Siguiente. Dentro de la evaluación ambiental, básicamente lo que se busca es identificar qué va a pasar en el área con la llegada del proyecto, partiendo de la identificación de los impactos por medio de la implementación de procedimiento. Entonces, por medio de las actividades que se desarrollarían en el proyecto, cuáles serían los impactos que estas actividades, cuáles serían, los impactos que estas actividades darían luego de su desarrollo. Dentro de los impactos que mayor relevancia se tiene como resultado que los impactos positivos identificados fueron 35 y los impactos negativos un total de 137, para identificar un total de 172 impactos que se podrían presentar por el desarrollo del proyecto. Dentro de la metodología implementada se tiene que los impactos se evalúan de acuerdo a ciertos criterios, que serían el carácter, la intensidad, la extensión, el momento, la sinergia, la acumulación, efecto o periodicidad. Esto básicamente nos permite darle un valor cuantitativo o cualitativo a los impactos identificados y de este modo poderlos categorizar. Vamos a hacer como un recuento de los más relevantes, los impactos identificados más relevantes, dentro de los cuales tenemos alteración en la conectividad de los ecosistemas debido al tendido de líneas de flujo, que nos da como una valoración de impacto negativo de tipo relevante, irrelevante. Siguiente. Asimismo tenemos la alteración de la disponibilidad del recurso hídrico, básicamente por las actividades de captación que se realizarían por parte del proyecto. Luego de llevar a cabo la evaluación nos dice que es un impacto negativo de tipo moderado. Siguiente. De igual manera tenemos un impacto identificado que se relaciona con el cambio en la cantidad de material particulado en el aire por el tema del transporte y movimiento de maquinaria, que nos dio luego de la evaluación ambiental que es un impacto negativo de tipo moderado. De igual manera tenemos un cambio en la dinámica poblacional relacionada básicamente por la contratación de personal que el proyecto requería y nos da una valoración de impacto negativo de tipo moderado. Un cambio en la malla debido al desplazamiento terrestre de maquinaria, y luego de hacer la evaluación tenemos que hacer un impacto negativo de tipo severo debido a la importancia que tienen nuevamente las vías para la comunidad. Siguiente. Como resumen de esta evaluación ambiental podemos identificar que las actividades de mayor potencial de afectación se refieren básicamente al transporte de maquinaria y de equipos. Siguiente. Y de igual manera los impactos que mayor relevancia van a tener son los relacionados con orden social. Siguiente. Dentro de la certificación de manejo es importante tener en cuenta que esta es la carta de navegación para el desarrollo del proyecto, tanto para las autoridades como para la comunidad y de igual modo para la compañía. Teniendo en cuenta que de aquí podemos definir en dónde se pueden llevar o no ciertas actividades. Entonces, como se evidencia en esta imagen, tenemos unas áreas definidas de exclusión, áreas de intervención con restricción alta, áreas de intervención con restricción media y áreas de intervención. Para las áreas de exclusión, siguiente, tenemos que el área total del proyecto tiene un 27.2 que está categorizado como áreas de exclusión, que son el Parque Nacional, el Centro Poblado San Juan de Lozada, Caserío, Vereda, La Unión, Lagunas, Lagos, Ciénagos,
esteros y madreviejas, y coberturas vegetales de bosque abierto, bosque de galería, como se puede evidenciar en esta imagen, y son las identificadas con un color rojo. Para las áreas de intervención con restricción alta corresponden a un 25.2% y son las que se ven en la imagen. Son básicamente aquellas áreas prioritarias de conservación, zonas de inundación, las viviendas, coberturas vegetales como bosque, galería y bosque abierto. Dentro de las áreas de intervención con restricción baja tenemos un 6.6% del total del área, en donde se tienen embalses, vías, puentes y drenes. Siguiente, por favor. Y áreas de intervención, un 41% que podrían ser las relacionadas con áreas productivas donde se han establecido cultivos y coberturas vegetales de pastos y pastos normalizados. Para el plan de manejo es básicamente, luego de identificar todos los impactos que podrían llevarse a cabo o podrían presentarse por el desarrollo del proyecto, se lleva a cabo la elaboración de un plan de manejo que determina todas las actividades y el paso a paso que se debe seguir para atender dichos impactos. Dentro de la estructura general de un plan de manejo se tiene una ficha de manejo que básicamente está compuesta por objetivos, etapas, responsables, un presupuesto, unos soportes, unos costos que nos van a permitir hacerle seguimiento a los impactos que hemos identificado. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá vemos un poco el esquema de un programa de manejo de suelo que está básicamente relacionado con cada uno de los impactos que les mencioné anteriormente y que buscan obviamente darle un manejo de manera adecuada a cada uno de dichos impactos. Siguiente, por favor. De igual manera vemos que tenemos programas de manejo del recurso aire, programas de manejo del recurso hídrico, de compensación del medio abiótico. Siguiente, por favor. Manejo de suelo, protección de conservación de hábitats, programas de revegetalización. Siguiente. Un programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro crítico en veda o no registradas en el inventario nacional catalogadas como posibles especies identificadas. Siguiente. Un programa de compensación para el medio biótico, un programa para el manejo del recurso hídrico. Siguiente. Y tenemos unas fichas relacionadas con la parte de medio socioeconómico. En medio socioeconómico tenemos fichas de información y comunicación, de inquietudes, peticiones, quejas y reclamos que tienen que formalizarse mediante unos documentos. Capacitación al personal vinculado, programa de contratación de mano de obra local, adquisición de bienes y servicios locales, apoyo a la capacidad institucional, comunitaria, capacitación al personal y a la comunidad aledaña al proyecto, también un programa en capacitación vial y señalización y compensación a la infraestructura asociada y un programa de arqueología preventiva. Bueno, finalmente vamos a tener un programa de seguimiento y monitoreo que nos permitirá evaluar el cumplimiento de los programas anteriormente mencionados. Siguiente, por favor. Y que tiene un esquema básicamente por componente que nos va a permitir identificar el cumplimiento o no de dichos programas y de este modo implementar medidas correctivas que nos permitan su implementación. Siguiente. De igual manera se tiene estimado un plan de contingencia dividido en 3 fases. Un plan estratégico que nos permite identificar antes del evento que podría presentarse, identificar los riesgos que se podrían presentar por el desarrollo del proyecto. Un plan operativo, qué tenemos que hacer si un incidente o una emergencia se llega a presentar. Y finalmente un plan informativo que son los recursos que se requieren para atender dicho incidente. Y por último un plan de inversión del 1% que está reglamentado por el decreto 1900 y en donde nos dice básicamente que se tienen 2 líneas de inversión relacionadas con saneamiento básico y formación de promotores ambientales en la comunidad. Les agradezco muchísimo que se remitan por favor a este folleto que les acabamos de entregar al inicio del proyecto de la actividad, en donde van a poder hacer una expedición para la conservación y producción del medio ambiente, es decir, vamos a encontrar las especies que se encuentran en peligro y que son un resultado del trabajo juicioso que se hizo de levantamiento y caracterización del área. Muchísimas gracias. Gracias por la intervención. A continuación, entonces, y siguiendo con el orden establecido, hará su intervención o harán su intervención las personas que han sido designadas por los ciudadanos solicitantes para
hacer la presentación de sus argumentos en relación con la solicitud elevada de esta audiencia pública. Los ciudadanos designados por los solicitantes son el señor Óscar Vanegas Angarita y el señor Julio Fierro Morales. Dado que corresponden 40 minutos, cada uno de ellos tendrá 20 minutos para hacer la explicación de los aspectos que consideren necesarios. Entonces le damos la palabra a los señores Óscar Vanegas Angarita y Julio Fierro para que en el curso de los 40 minutos asignados a los solicitantes hagan su presentación.